Yellow cup on my pancake heart, a future girl, a grocery cart. I paid for her dreams, she caused me to cry, like watery eyes, like rain from my eyes. I can't believe you're not mine. I can't believe you're not mine. Red yellow cup on my pancake heart, a future girl in my grocery cart. I paid for her dreams, she taught me to cry, like watery knives, like rain from my eyes. I can't believe you're not mine. I can't believe you're not mine. Marjorie, 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 Marjorie. Y con la inconfundible voz de Homero Simpson cantándole a Marge porque lo había dejado, iniciamos el coloquio del día de hoy con un excelente amigo, el licenciado Julio Córdoba. Amigos, desde la época del Windows Messenger, en donde había que comunicarse y si la persona no le respondía a uno, le mandaba a uno un zumbido en aquellos tiempos. Y cuando usted sobrepasaba los 10 contactos, se sentía sumamente importante. El licenciado Julio Córdoba puede ser localizado en la página, bueno, aparte de su perfil personal. Lo que pasa es que Julio sí usa mucho el perfil de él en asuntos personales. La página profesional de él, juliocórdoba.com, en donde pueden localizar pues todos los medios de contacto del licenciado de un tema que creo es sumamente importante, sin que me paguen pauta, pero sí tengo que decirlo. En ameliarueda.com, doña Amelia Rueda hace la siguiente observación y viene y dice: los delitos informáticos se nos están saliendo de las manos, citando al fiscal adjunto de fraudes. Esto fue el 25 de agosto del año 2019, un poquito más de un año, y hablaban en aquel momento el fiscal Miguel Ramírez sobre el flagelo que se está dando en todo el territorio del país en cuanto a delitos informáticos. Y CR Hoy decía en marzo del 2019 que existía una lista que pronto analizaremos de delitos informáticos, y por eso, y agradeciendo la gentileza al licenciado Córdoba que nos dona una hora de su tiempo, pues vamos a tratar el tema el día de hoy. Mi estimado, muy buenas noches y gracias por acompañarme. Muchas gracias, licenciado. Siempre es un gusto compartir con usted. Como usted lo decía, más o menos venimos desde el año 2005 chateando, en la época del Messenger, en la época cuando uno lo ignoraban, hacía zumbido, ¿verdad? Para llamar la atención, en la época de los blogs, que se escribían muchas experiencias cotidianas en los blogs, nos comentábamos y recuerdo que en esa época, creo que usted vivía por el Pacífico y ahí conversábamos de muchísimas cosas y bueno, es parte de esta inmersión en la realidad digital que se ha acelerado. Estamos en un cambio casi que de paradigma social, así de forma abrupta, ha sido una inmersión que no nos pidió permiso, simplemente llegó. Recordemos que todavía cuando se está debatiendo cuáles son las normas que regulan el teletrabajo, etcétera, etcétera, simplemente ocurrió. Yo tengo una anécdota simpática que era más o menos recuerdo que en el año 2007, 2008 fui a un evento de una compañía telefónica que iba a presentar un modelo nuevo y empezaron a explicar que las fotografías que se subieran a redes sociales iban a tener una tecnología para identificar el rostro. Yo no lo veía como del futuro, ahora es normal cuando se sube una foto en Facebook. Y recuerdo también que en una oportunidad estuvimos hablando sobre, digamos, futurología, o sea, fantasías de futuro, la ciencia ficción de aquella época. Y se hablaba, qué interesante que el conocimiento universitario fuera transfronterizo,
y que uno pudiera estudiar tal vez con un casco de realidad virtual para emular el aula y estar con los compañeros de diferentes naciones y con el profesor de otra nación llevando la clase. Y bueno, resulta ser que en el debate que qué valía más, si la educación virtual o la educación presencial, resulta ser que la pandemia llegó y se impuso de tal forma que ni siquiera nos cuestionamos ya el tema. Ya la educación en este momento, salvo contadísimas excepciones, la educación es de carácter virtual en aquellos casos que se puede continuar, ¿verdad? Hay asuntos que naturalmente no se pueden enseñar de forma virtual. Solo para un ejemplo, pilotar un avión. O sea, Por el momento. puedo decir, por el momento, ¿verdad? Por Llegará el momento en que la tecnología también avance a tal punto que no estemos, que no nos demos cuenta. De hecho, en esa misma línea, es muy interesante ver cómo esta digitalización ha hecho que nos veamos forzados y sin darnos cuenta, ahora manejamos un montón de... Yo no sabía que Zoom existía y no lo usaba para mis videollamadas. Eh, Ahora todo el mundo sabe Zoom, sabe Teams, sabe de Google Meet y simplemente ocurrió. O sea, simplemente nos llegó de sorpresa y nos llenó de que ahora todos sabemos que damos por descontado que todo el mundo tiene un celular con cámara, o sea, un smartphone, que damos por descontado que todo el mundo usa plataformas de mensajería, damos por descontado que casi todo el mundo utiliza el simple móvil. De hecho, como curiosidad te comparto que me llamó mucho la atención, hace poquitos días de una fotografía de un muchacho con una venta de aguacates en la acera y para pagarle había que hacerlo por simple móvil. Eso es parte de ver la cultura digital, de cómo está cambiando la tecnología de nuestro entorno y ver ahorita, por ejemplo, que ya las audiencias legales son de carácter virtual. O sea, mientras estaba debatiendo que si se podía, que si no se podía, simplemente fue necesario porque no hay otra opción en muchos de los casos y hay cosas que simplemente empezaron así. Igual como ocurrió con la educación. Ahorita estamos en un entorno muy cambiado y ese entorno tan, pero tan cambiado nos ha llevado ahorita a una etapa en la cual educarse también se ha vuelto más barato. Yo espero que en algún momento esto se refleje en los costos de matrícula de universidad, porque el costo del campus en este momento es un costo que la mayoría de la gente no está disfrutando. Pero ya al menos en mi caso personal, yo he vivido en esta pandemia de clases por medio de Zoom, he matriculado 3 cursos y ha sido para mí una experiencia maravillosa y la he disfrutado muchísimo. De igual forma, en una oportunidad se me pidió dar una conferencia para otro país, perdón, para otros países, eran como 16 personas en 16 países diferentes que estaban y todo por Zoom, o todo por Zoom, o sea, simplemente ya no se hizo necesario ni el boleto de avión, ni se hizo necesario absolutamente nada de eso, simplemente lo hicimos. Entonces, cuando uno ve esto, ¿qué nos damos cuenta? Que estamos más cerca, que estamos más cerca, que estamos más interconectados. A mí, por ejemplo, me ha ocurrido que con este tema de la digitalización me ha permitido atender personas que en circunstancias normales se les hacía un poquito incómoda venir a San José para hacer una consulta de carácter legal, porque tal vez, podamos un ejemplo, alguien de Limón llegaba y decía, hey, son como 3 horas y media en bus o 2 horas 45 en carro, más la consulta, más la vuelta. Y aparte de eso había que sacar todo el día completo y los otros gastos conexos. Ahora simplemente nos ponemos de acuerdo, como lo hicimos usted y yo, por medio de mensajería, y ya uno tiene la consulta realizada de manera online. Entonces, yo creo y espero que cuando uno en este momento, porque hay que ser concreto, nadie la está pasando bien con esto que está pasando, o sea, el que diga que es feliz, ha de ser porque está en los muy pocos virtuosos sectores que están proveyendo servicios de calidad para la sociedad o aquellos que tienen los fondos garantizados sin hacer nada, dichosos ellos, para ingratitud de todos los demás. Pero la mayoría estamos en una situación, incluso lo digo de esta forma, yo tengo la tesis, yo no soy negacionista de la pandemia, ni me voy a poner en algún momento a cuestionar si esto existe. Yo creo que los que podemos quedarnos en casa, nos quedamos en casa. Yo estoy saliendo para lo necesario, también cuando salgo para algo, salgo responsablemente, cuido a los demás, me cuido a mí mismo y con la intención de que podamos salir adelante con esto. Entonces, vieras que me da mucho gusto verte, gracias también a las personas que nos observan en sus hogares. Y estoy hablando mucho, que es un coloquio, y estaba viendo que según la RAE, coloquio es conversatorio, y yo estoy haciendo monólogo. Entonces voy a
voy a aflojar un poquitico ahí para que todos nos conversemos, ya que el tiempo en televisión es muy caro y además de eso, porque me imagino que ahorita la gente, yo no estoy viendo ahorita el Facebook que están comentando la gente, pero están diciendo que ese sujeto no para de hablar, ¿verdad? Entonces me da un poco de pena. Entonces mejor intercambiamos ahí para que usted use un rato el micrófono. No, mira, es que es interesante porque yo me recuerdo, antier veía un anuncio y recuerdo cuando yo empezaba a hablar de Triple Play en Costa Rica y me preguntaba, y lo voy a mencionar porque fue don Emilio Cruz, una persona muy reconocida en internet y por sus negocios y algunos otros asuntos, y don Emilio me decía, Edward, ¿y qué es eso de Triple Play? Bueno, ya ahora se habla de multiplay y en aquellos tiempos estaba hablando uno en un idioma que casi nadie manejaba, ¿verdad? Pero eso me lleva a introducir el tema en el que estamos, Julio. Cada vez estamos migrando del mundo real. Yo sé que vos no sos de anime, hombre. Les he tratado de que veas anime, pero no quieres. Pero hay un anime que se llama Axel World y hay otro que se llama Sword Art Online. Ese está ahorita, sigue produciéndose, en donde ya es tecnología de inmersión. Digamos que algo como lo que Elon Musk acaba de lanzar, pero mucho más futurista. Entonces, cada vez nos estamos adentrando más hacia el mundo digital. Cada vez tenemos dos identidades o más. Nunca se me olvida un meme que decía una persona X de descripción y decía en Facebook soy una niña de 18 años. O sea, porque sucede, ¿verdad? Pero entonces, digamos que normalmente yo tengo mi personalidad, mi persona, Eduardo Cortés, con mi perfil de Facebook, mi perfil de Twitter, lo mismo tú, pero igual está la persona física. Entonces, estamos más expuestos a la delincuencia, porque es lo que decía Amelia Rueda hace aproximadamente un año, replicando al fiscal, y eso me lleva a la primera pregunta, Julio. ¿Está Costa Rica preparada para afrontar esta era digital a la que nos metieron a la fuerza, algunos mejor preparados que otros? Porque yo me imagino que la delincuencia sí está muy bien preparada. La pregunta es, ¿los ciudadanos estamos preparados y de ser víctimas, la justicia está preparada? Más o menos, el derecho siempre ha sido el derecho de los tiempos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, siempre ha ocurrido que los eventos ocurren primero y son regulados después, y algunos de ellos ni siquiera pasan los tiempos y ni siquiera llegan a tener una certeza el legislador sobre cómo responder. Vea, por ejemplo, el caso de las plataformas de transporte tecnológico, que ya llevamos 5 años disfrutándolas y todavía se sigue debatiendo sobre cuál es el régimen jurídico. O sea, eso simplemente llegó, sería un retroceso moral de prestigio para el país si se expulsaran, pero simplemente existen. Y le voy a decir esto, yo las disfruto mucho. Yo disfruto mucho que me traigan la comidita con Uber Eats y también le cuento que me es muy grato cuando he tenido que utilizar un transporte de plataforma tecnológica, saber quién viene por mí, saber incluso que si por alguna razón uno quisiera dar información de con quién se está subiendo, tomo el pantallazo y el pantallazo se va para alguna persona de mi cuidado o perdón, que yo tenga en confianza. Entonces, esta sociedad digital, obviamente, el crimen siempre va a estar donde está más rentable. Por ejemplo, ahorita, calculo yo, porque no tengo las métricas y además las métricas de hurto, de asalto, de robo, perdón, siempre han sido como un poquito de, mucha gente ni siquiera pone la denuncia porque tiene poca expectativa de respuesta judicial. Me imagino que en los días que inició la pandemia, que no salíamos de la casa, hubo menos de este tipo de eventos, porque los que se dedican a eso, había menos gente en la calle. Entonces, ¿qué pasa? El crimen migra a lo que es ataques a la vivienda. También en esta sociedad digital, obviamente, la especialización del delito ha llevado a que sean bandas transnacionales con tecnología muy alta y todos hemos escuchado las historias de siempre con videos que son un absoluto descaro de los call centers que funcionan en la reforma, ¿verdad? Que todos hemos visto que son sumamente profesionales. Yo creo que a todos nos han llamado, ¿verdad? A todos nos han llamado en algún momento. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Ganaste un crucero. ¿Perdón? Te ganaste un crucero y ocupan el número de tu tarjeta de crédito. Exactamente. La última yo la recibí el miércoles, que me estaban diciendo que había una situación ahí y que no me preocupara por presentarme, que les diera los números de mi tarjeta y que con eso ya yo daba por resuelto el asunto. Y obviamente se acordará de mí quien llamó porque le respondí como me gusta responder cuando nadie me está viendo. Entonces, creo, le voy a poner esta forma.
Así como San José mutó en la parte de peligrosidad, antes de 1990 rara vez había un asalto en San José, rara vez los chapulines proliferaron, que era como se llamaba antes a las golondrinas, en los años 90 se le llamaba chapulines, proliferaron en los años 90, más o menos 90, 92. Entonces, ¿qué pasó con eso? Bueno, el sistema penal tuvo que tener sus modificaciones para tratar de dar alguna respuesta al respecto, como por ejemplo la modificación a la ley penal juvenil y también con lo que es, con el paso del tiempo también surgieron los tribunales de flagrancia para tratar de afectar ese tipo de delito, para poder combatirlo de manera más eficiente. Y bueno, ¿qué pasó cuando empezó esta época de los chapulines? Más o menos en esos años fue que yo vine a vivir a San José. Yo soy de Sarapiquí. Y bueno, ¿qué le decían a uno? Cuídese de no pasar por acá, cuídese de no pasar por allá, no ande una cadena de oro que le vean, cuidado con el reloj, trate de que no le vean tal cosa, si ande la plata necesaria en la bolsa, un montón de medidas de seguridad. Esta es la parte preventiva. No debería ser así. Obviamente no debería ser así. O sea, yo no tengo por qué vivir, por qué tomar yo el peso de la seguridad, mientras que el Estado simplemente fracasó proveyendo la seguridad, atacando el delito o luego castigándolo. Pero simplemente uno ya dice, yo prefiero minimizar mi riesgo de ser víctima, ¿verdad? Prefiero minimizarlo. Entonces, en esa realidad del siglo pasado, todos aprendimos a cuidarnos en Costa Rica de los ladrones, que eso no existía antes. Bueno, luego viene la digitalización. Yo me acuerdo que en el año 2004 empezó el Internet Banking. Era tal el nivel de confianza que había que la gente iba a café internet para hacer la transacción de internet banking y nadie pensaba en phishing. Es más, yo recuerdo que en ese tiempo tenía una cuenta de Hotmail y yo recuerdo que para matar tiempo, si iba a algún lugar, me metía a un café internet y me logueaba en mi cuenta y no me preocupaba nada. En esa época no me preocupaba nada, no existía el doble factor de autenticación, no existía el tema de la suplantación de identidad. Ese tipo de preocupaciones no formaban parte de lo cotidiano. Ahorita, en esta inmersión digital y lo que vamos viviendo, usted dijo ahora que pasaba con el mundo real y el nuevo mundo. Yo tengo la idea que son un continuum, o sea, que no son dos diferentes. O sea, mi relación jurídica con usted y en este momento de carácter social es tan real que como si estuviéramos ahorita en su oficina. Para mí así lo es. Lo que aquí nos digamos, si alguno de los dos injuria al otro o lo difama, tiene efectos jurídicos. Entonces, y de igual forma, si acordáramos algo, tiene efectos morales o jurídicos, ¿verdad? Si llegáramos a un acuerdo de precio y cosa por algún asunto. Entonces, es un continuum y este continuum es algo que tenemos que aprender a cuidar. ¿Y en qué nos referimos con eso? Vean, por ejemplo, cosas muy básicas, sin hablar todavía de algún delito. Antes el teléfono celular se prestaba, ahora ya no. Ahora el celular se volvió algo y uno sabe que en el celular está información de trabajo, información confidencial, puede haber información bancaria, fotografías de carácter personal y no necesariamente me estoy refiriendo a que sean de adultos, es que son fotografías personales. ¿Por qué? Porque ya la cámara, o sea, yo no tengo ya cámara digital, eso quedó unificado con el teléfono. Entonces, tenemos ahí un montón de cosas. Ya no es normal decirle a alguien, mira, préstame el teléfono y que le digan, mira, voy a ir a hablar allá porque voy a hablar con mi novia. No, yo le presto el teléfono acá para una llamada corta y aquí viéndolo, ¿verdad? Ya que usted se va a desaparecer con mi teléfono, no me parece. O sea, ¿por qué? Porque hay un acceso a un ámbito de intimidad de la persona muy grande, como son sus comunicaciones, etcétera, etcétera, lo que estamos hablando ahorita, de otro tipo de documentos y cosas así por el estilo. Al respecto de esto, cuando hablamos de esta cotidianidad, de este nuevo mundo, vemos, por ejemplo, este tipo de ataques que se está sufriendo ahorita la población. Estaba viendo una métrica de la comparativa de delitos informáticos de enero del año 2019, de enero a mayo del 2019, con respecto a 2020, que fue elaborada por el abogado Juan Durango. Don Juan Durango estableció que para este año, para la fecha, digamos, para el primer cuatrimestre, digámosle así, de 2020, los dos delitos informáticos más reportados eran la estafa informática y la suplantación de identidad, obtenido de una fuente de la fuente pública de datos de OIJ. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos ahora? Antes el tema era, como lo decíamos al principio de conversación,
¿Qué pasa cuando yo salía de casa con la plata? Ahorita ya el tema no es ese. ¿No? La preocupación que todos tenemos es llegar un día y no ver nada en la cuenta. Te interrumpo ahí. No, yo recientemente, porque ayer no hice coloquio, porque me tocó el jueves con la licenciada Adriana Rojas Rivero, y en los comentarios que entran después, cuando ven los videos, decía un muchacho, bueno, es que a mí me sacaron 3.300.000, oye, 3.300.000 ya es tamaño poquito de plata. Y si es un ahorro, y dependiendo del tipo de trabajo que uno tenga, ¿cuánto le costó hacer ese ahorro? Dice, y no pasó nada, o sea, el banco no se hizo responsable. Ese es uno de los temores de muchas personas, que lo poquito o mucho que uno tenga, indiferentemente, de un pronto a otro desaparezca y se esfume. Y antes, sí, la preocupación era, no, no sé, todavía la fuerza pública hace sus anuncios. Cuide su aguinaldo, no vaya solo a retirarlo, salga acompañado de una persona, no vaya a ciertas horas. eh, pero, ¿y cómo hago para cuidar lo demás? O sea, me gusta ese punto que acabas de decir. Es que aquí lo pongo en términos muy fríos para ir contestando la pregunta que lanzaste, que es bastante grande. Y me gusta mucho esa pregunta. Por un lado, como ciudadanos, bien, no estamos acostumbrados y si bien nunca la víctima pues tiene la culpa, porque nunca la víctima será culpable, es importante tomar algunas medidas para reducir la probabilidad de ser víctima. ¿Como cuáles? Por ejemplo, yo he hablado con personas adultas mayores, y les he dicho, mire, si la llaman para decirle que le van a depositar una plata del bono, lo que sea, no de sus datos. No, si le dicen, mire, es que ocupamos el número de su tarjetita de débito para hacer el depósito, no de los datos, no de los datos. O sea, cualquier cosa que implique que le pidan a usted información, no, es más, ni siquiera, por ejemplo, una llamada telefónica que dice, buenas noches, estoy hablando con don Julio Córdoba, con quien desea hablar, con quien tengo el gusto. Es que ocupo que me confirme si usted es don Julio Córdoba. Yo no tengo que confirmarle a nadie nada. ¿Ya? Yo no tengo que confirmarle a nadie nada. Porque así empieza después. Me podía dar su número de cédula. Y después viene, y era para confirmar, actualizar sus datos. ¿Cuál es su dirección? Fecha de nacimiento y en cuándo vence la tarjeta. Y cuando la gente se da cuenta, ya están, lo tienen ahí apretando el token del banco, ¿verdad? Entonces, lo importante es tener nosotros una cultura de prevención. Así como no podemos prestarle el celular a nadie, ¿verdad? Porque estamos exponiendo incluso conversaciones privadas de terceros, no podemos dar información nuestra por medios electrónicos a nadie, por medios bancarios, ni aunque lo llamen del teléfono que parezca ser del banco o que lo llamen del teléfono que parezca ser de la institución. Vea, por ejemplo, que cada vez que surge una noticia, surge una oportunidad para el crimen con esos temas de ingeniería social, que es la forma en que logran obtener esta información junto con otros métodos de carácter informático, que llegan y dicen, mira, lo llamamos para decirle que para retirar su ROP, ¿verdad? La pensión esta, queríamos actualizar sus datos para confeccionar la transferencia. Y mucha gente termina entregando la información que le terminan vaciando cuentas. Usted decía ahorita una situación bastante triste, que es el tema de las estafas informáticas, que realmente, y lo digo de dos formas, y no tengo es una moneda de dos caras. Por un lado está la deficiencia que nos tiene el sistema bancario en ciberseguridad. Un banco debería tener algoritmos, como se anunciaron hace 14 años, que todavía no los he visto funcionando, algoritmos que establezcan que una cuenta está teniendo un comportamiento atípico y congelar. O sea, si llegan y, por ejemplo, digamos que la media de transacciones se establece que fulano de tal, el algoritmo lo establece, cuando llegan los fines de mes, hacen transferencias por 700,000 colones. ¿Verdad? Y por lo general su saldo de tarjeta o de cuenta es 3, 4 millones de colones. Pero resulta ser que esa persona está durmiendo y a las 12 de la noche le traen en la cuenta y al día siguiente amanece cero y nadie se dio cuenta de nada. Nadie se dio cuenta de nada. O sea, en ese momento que hay un cambio en el patrón de comportamiento, debería un algoritmo paralizar la cuenta, paralizarla. ¿Y qué pasa con esto? Que uno va el lunes
a ver qué es el asunto. Si alguien estaba haciendo las transacciones más grandes de su vida, bien, de buena fe, bueno, se presenta el sábado, hay sucursales abiertas el sábado para ir a hablar las cosas, ¿verdad? Si es un negocio de buena fe, mentira que se le va a caer por esto, ¿verdad? Entonces, esta parte bancaria ha quedado mal. También cuando se pone una denuncia y se va al departamento de investigaciones de los bancos, la información es una lentitud para que sea entregada a las personas. Y realmente lo voy a poner así, el comportamiento bancario en este sentido, desde mi punto de vista, Costa Rica no tiene realmente una banca profesionalizada en este aspecto. Y de igual forma, como uno lo ha visto en otros aspectos, ¿verdad? Que bancariamente son decepcionantes, como cuando uno escucha a bancos decir que sin la usura no pueden funcionar. Y uno dice, ay, qué tristeza cuando uno escucha eso. Uno lo que dice es, una banca moderna no debería estar enfocada en esos tópicos. Y más bien una banca moderna debería ser una banca de confianza. O sea, y no puede haber confianza si usted está preocupado que quien está, ¿por qué uno no tiene la platita en la casa? Sí, por aquello de que, por ejemplo, ahorita que en cualquier momento, Dios no quiera, ¿verdad? Uno sabe que le dicen, mira, hay que llevárselo al hospital porque usted está con problemas respiratorios. Y ahí uno dice, si yo parto para la presencia del Señor, y hay que la familia llegue y haga lo que tiene que hacer con el sucesorio y se reparten ahí los 500 pesitos que uno tenga, ¿verdad? Por eso Exacto. uno tiene la plata en la casa. Pero cuando uno la tiene en el banco y uno dice, igual me preocupa una desvalijada, ¿verdad? Una desvalijada. Incluso, véalo así, hay casos tan dramáticos que hay personas que no solo les han vaciado la cuenta bancaria, les comprometen la tarjeta de crédito. O sea, los dejaron en cero y los dejaron con deuda. Los dejaron Julio, con... pero, entonces, no me has contestado. ¿Está preparado el país? ¿Tiene legislación para esto? Porque acuérdate que yo manejo derecho administrativo. De derecho penal me enseñaron que hay un código. Y sé que cambia casi como cada 3 días. Entonces, la pregunta es, ¿se preparó el país o estamos haciendo algo al respecto? Esto es un honor, tenemos una legislación muy avanzada que abarca la mayoría de las conductas que uno puede considerar delictivas a nivel informático, o sea, aquellos que lesionan bienes jurídicos tutelados. La estafa informática está regulada en nuestro código, incluso es de carácter agravado, ¿verdad? La estafa cuando se hace por medios informáticos es de carácter agravado, pero aquí viene, o sea, jurídicamente sí estamos preparados. Tenemos la legislación que nos sirve para poder llegar y solicitar protección o tutela de la justicia, porque tenemos una conducta típica que ya está debidamente vigente en el ordenamiento jurídico y uno se puede presentar como víctima, pero lamentablemente aquí de la otra parte hay un tema que da política criminal. ¿Cuáles son los temas que más le interesan al Ministerio Fiscal y al OIJ investigar? Y viera que lo digo de esta forma. En esa parte, con el aprecio que tengo para las personas que trabajan en el Poder Judicial, me parece que se están quedando cortas. Se están quedando cortas. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando yo no comprendo, y cualquiera me lo puede explicar y yo puedo entender cuando me explican, cómo es posible que la plata de una cuenta bancaria es vaciada y va a dar a 5 cuentas bancarias de que son los frenteadores y van y vacían esas cuentas. Ahí ya están, ahí hay coautores, mínimo, o sea, ahí hay coautores. Que los manden a llamar, que los indaguen, que les boten la puerta. Hay gente hay gente que le ha botado la puerta por menos, ¿verdad? ¿Va? Y los frenteadores, que expliquen por qué usted recibió esa transferencia de plata, ¿va? Explique cómo recibió usted esa transferencia de plata. Pero pareciera que hay una alcahuetería procesal, y lo digo con mucho respeto, es una alcahuetería procesal, porque este tipo de acciones pueden efectuarse en este momento con la normativa vigente, tanto procesal como la que tenemos de carácter sustantivo. Entonces, en esa parte estamos cubiertos ahorita como el tipo penal de suplantación de identidad, que es una conducta muy frecuente, que es suplantar la identidad de una persona en redes sociales. Tenemos un artículo 230 que lo sanciona. También tenemos tipos penales para la propagación de malware, para la generación de virus. O sea, Costa Rica tiene una legislación profundamente avanzada y de carácter admirable. Sin embargo, en la parte de aplicación no está funcionando. Y aquí voy a comentarle un caso anecdótico, don Eduardo. Viera que tiene que ver con la formación que tenemos en el campo de derecho. Esto no es una excusa con respecto a mi crítica respetuosa
para el Poder Judicial, para el Ministerio Fiscal. Pero voy a contar una anécdota de una persona que representé. Resulta que llega mi cliente y le dice a la persona lo siguiente: hacen un negocio, después de que hacen el negocio, la persona se retracta, pero ya estaba el negocio perfeccionado, ya estaba hecho, ya hizo el depósito, ya todo estaba, mira, ya no quiero. Y le dice él, no, es que así no es. Y me llama la atención lo siguiente, vea el mensaje le dice: devuélvame la plata completa o si no lo difamo. ¿Ok? ¿Qué es lo que hay ahí? Es una extorsión. Es una extorsión. No hay un delito contra el honor, es una extorsión. Le está diciendo de forma muy clara, esa extorsión está consumada, ¿verdad? Que es, si deme dinero, si no si no se la voy a aplicar, si no le voy a hacer un daño, ¿verdad? Voy, presento la denuncia, hablo con la fiscal y me dice que ella ve una difamación, pero No. que ella ve una amenaza de injuria. Me dice, esto es una amenaza de injuria. Yo le explico como 5 veces, ya la sexta no me dio, ya no me dio la paciencia para explicarlo. ¿Y qué fue lo que le dije a mi representado? Muy fácil. Le dije, mire, acá si usted quiere nos constituimos en querellantes y seguimos. O si gusta, nos esperamos a que usted sea víctima del delito y que la fiscal nos pague con el sueldo de ella su negligencia. O la acusamos por incumplimiento de deberes, porque el funcionario público tiene deberes. O sea, no es que ella puede legislar y que ella no se supiera la ley de delitos informáticos que está en el Código Penal, siendo fiscal, que el fiscal solamente tiene que ver con delitos, ¿verdad? No es una excusa. Entonces, acá lo que uno ve es que hay como una pereza de carácter académico en la parte de formación. Y yo lo entiendo en parte. ¿Por qué? Véalo así, don Edward, teníamos hasta hace 20, tal vez 30 años, las tesis se hacían en máquina de escribir. Y ahora se hacen los juicios. Y se hacían. Sí, o sea, qué puña. Porque recuerdo una anécdota tuya también un día que publicaste. Estoy revisando una tesis o un trabajo, no recuerdo qué era, y no me concuerda la biografía que me escribieron con nada de lo que citan. Te tenés que acordar. Por eso te digo que las tesis se hacían. Y entonces, mira qué interesante, pasamos de la máquina de escribir a audiencias virtuales, ¿verdad? Que algunos colegas abiertamente dicen, mire, yo no me la juego para eso, ¿verdad? Van a decir en el escrito que prefieren que la audiencia sea de carácter presencial. Entonces, ¿qué le puedo decir al respecto de esto? Tenemos la legislación, pero nos falta la formación. ¿Y a qué nos referimos con la formación de carácter jurídico? Todavía las escuelas de derecho, en su gran mayoría, no tienen incorporado un curso de derecho informático. No tienen en la carrera, en su malla curricular, una materia en la que se pueda ver los delitos informáticos, que se puedan ver abusos informáticos, que se pueda ver protección de datos, que se pueda ver comercio electrónico y que la persona quede con una visión panorámica de más o menos cómo se come eso. Ahora, cuando ya llega al mercado laboral, la práctica o la academia le irán profundizando conocimiento para dónde se dirigen las cosas. ¿Por qué? Porque el derecho no es, y esto lo hemos hablado incluso en conferencias en el Colegio de Abogados, el derecho no es lo que a mí me gusta. El derecho es lo que la gente necesita. Entonces, por ejemplo, hay gente que llega y dice, es que eso de la parte del derecho informático no es conmigo. Mire, ¿qué pasa si usted como abogado de familia llega el cónyuge y le dice, mire, yo fui víctima de una infidelidad y puedo probarlo? ¿Cómo lo va a probar? Cuénteme. Y llega y le presenta a usted una impresión de los estados de WhatsApp de la pareja. Le pregunta, ¿cómo obtuvo usted esta información? Cuando mi pareja se estaba bañando, yo tomé el teléfono y vi las conversaciones con él o la amante. Y entonces aquí se las traigo, licenciado, para que hagamos la demanda de divorcio, porque aquí está la prueba contundente del adulterio, que es una de las causales que tiene el código. Aquí vengo a demostrar mi delito. Aquí, o sea, vean qué grave esto. Artículo 196, violación de comunicaciones electrónicas. Perfecto. Y segundo es, vean la responsabilidad del abogado. Conste que lo que voy a decir no sé el nombre de quién le pasó, porque no quiero hacer leña lo que quede la leña. Un colega le pasó esto, agarró los pantallazos, los puso en la demanda de divorcio y las presentó. Entonces, ¿qué pasó? Resulta ser que el cónyuge víctima terminó con un divorcio sumamente desventajoso, o sea,
tenía derechos a los daños y perjuicios por la infidelidad. Claro. Terminó con un divorcio desventajoso y luego terminó con una denuncia penal y terminó con una condena. Fue condenado por violar comunicaciones electrónicas. ¿De quién es la responsabilidad ahí? El abogado, yo te cuento que yo, no voy a decir cuál caso, pero yo estoy llevando ahorita un asunto en donde una de las pruebas que está presentada se obtuvo exactamente de esa forma. Y quien demanda a mi cliente se animó a presentarla. Se animó a presentarla y yo me quedo así como, bueno, y te cuento, le pedí a la juez que testimoniara piezas y que declarara inadmisible la prueba y no lo hizo. Para que sepa. Hay que ir a agarrar uno el expediente, lo certifica y se va para el Ministerio Público y ya aquí hay una violación de comunicaciones electrónicas, ¿verdad? Porque es que eso es parte de lo que hemos conversado con los colegas. O sea, la gente llega ahorita y dice, me despidieron por un mensaje de WhatsApp o me contrataron por un mensaje de WhatsApp. Vea, por ejemplo, esto, temas de relaciones de carácter jurídico. Ahorita, hay que decirlo con mucha adultez, esta parte de las comunicaciones electrónicas también tiene que ver mucho en las relaciones sociales, incluso ahorita cómo se construyen las parejas. Hay redes sociales para todo. Hay una que se llama Tinder, donde la gente, yo sé que vos no sabes qué es eso, ¿verdad? Pero donde la gente pone no, yo no sé ni qué estás haciendo con ese gesto, mejor ni pregunto. Y la gente llega y pone su mejor foto, ¿verdad? La foto de hace 5 años y antes de la pandemia, cuando todos pesábamos menos, ¿verdad? Entonces, y empiezan a tratar de hacer ligues ahí, ¿verdad? Ok, de ahí surgen relaciones de carácter afectivas que en algún momento pueden tener implicaciones de carácter jurídico. Ok, también la gente ahorita, por ejemplo, muchos abogados hemos sido contratados para litigios y nos contratan por aquí, por este medio, por Zoom. Y por ejemplo, yo he litigado un par de asuntos en los cuales no se ocupa el patrocinio letrado, yo realizo los escritos y los envío por email, el cliente los imprime y va, los entrega, los firma y los entrega. Entonces, aquí uno lo que va viendo es que la nueva tecnología va generando nuevas relaciones. Entonces, cuando hablamos de estos temas, tenemos la legislación, hay muy pocos abusos informáticos, muchos de ellos muy graves, ¿verdad? No quiero menospreciar por eso. Hay abusos informáticos muy graves. Julio, nos hacen un comentario nada más. Hay diferencia en las conversaciones. Si somos parte de la conversación, podemos utilizarla. Depende del contenido y la pertinencia, ¿verdad? Eso es un asunto que habría que evaluar el caso con particularidad, ¿verdad? Por ejemplo, voy a poner ejemplos de carácter hipotético. Hay que recordar esto. En muchos de esos tipos penales todavía no hay jurisprudencia. Muchos de ellos ni siquiera han sido, hay tipos penales que no han sido estrenados, ¿verdad? Entonces, lo voy a poner así. Si yo tengo una situación de acoso laboral, para poner un ejemplo, o de acoso sexual, los mensajes son totalmente entregables. Ya, son totalmente entregables. Ahora, que uno llegue a un juicio de derecho penal y tenga una situación totalmente ajena, que digamos que alguien le vendió un carro al otro y el carro venía con premio y hay un fraude de simulación o un estelionato, ¿verdad? Y uno llega y aporta el expediente, las fotografías de cuando se estaba tal vez chateando bonito y haciendo ojitos con la muchacha o el muchacho que le estaba dando, y las fotos mandame una foto sin camisa para verte, mira, mándame otra para conocerte más, no me gustan mucho, o sea, eso no es pertinente para el proceso, ¿verdad? No le va a aportar nada al proceso. Entonces, uno tiene que tener un cuidado con esto, porque recordemos esto, el derecho es finalista, no es causalista. O sea, tenemos que ver cuál es la conducta motivante de la persona, o sea, cuál es su dolo a la hora de tener la conducta, para poder determinar cuál es la finalidad con lo que se está emitiendo o con lo que se está haciendo. O sea, no hay una fórmula mágica al respecto de esto. Cada uno debe ser evaluado con respecto únicamente a la pertinencia para el proceso. Entonces, obviamente, reitero, por ejemplo, en un caso, voy a poner un ejemplo así. El caso que le estoy diciendo, en el cual aportamos los chats extorsivos contra mi representado, eso no es ningún delito. O sea, si ya llegaran y
denunciaran por el 196 a mi representado y la fiscalía le da trámite, y ahí uno lo que dice es, ya esto ya es mejor apague y vámonos, ¿verdad? O sea, porque estaría viendo más protección jurídica para el delincuente que para la persona víctima. Y así no puede ser. Es como cuando uno habla del delito de captación indebida de manifestaciones verbales. Hay gente que le dice, no, pero yo no puedo grabar ninguna llamada. Obviamente, si a mí me están llamando por teléfono y me dicen, deposite 300,000 pesos, o si no, mañana lo vamos a matar, yo no le voy a decir, mire, su llamada, ¿me permite grabar la llamada? No, no, yo lo grabo y punto. Yo lo grabo y punto. Y eso es prueba. Y eso es prueba. O sea, lo que no puedo hacer es estar teniendo una conversación sin avisarle a otra persona y grabándola. Una conversación que sea de carácter privado. ¿Cuáles conversaciones de carácter privado? Don Eduardo, hay muchas, desde la consulta profesional, desde una consulta, de una conversación de amistad, desde que, por ejemplo, que usted y yo nos sentamos, como ocurría antes cuando habían bares, porque eso también ya va a quedar, está quedando en el pasado, alguien se sienta en un bar y se pone a conversar y cuenta, no, mira, es que yo tengo una situación ahí personal y hey, me gustan dos mujeres, no sé con cuál quedarme. ¿Para qué se va a grabar eso? Eso no tiene ninguna relevancia jurídica. Entonces, tiene que haber una pertinencia procesal de lo que se está haciendo con respecto a una conducta típica. Ok, perfecto, perfecto. Aquí nos dice Alejandra Daya, si se puede usar, es propiedad de quien es parte, ya hay mucha jurisprudencia y 181 del Código Procesal Penal. Admisibilidad y valoración de la prueba, ¿verdad? Hay libertad probatoria y entonces nuestro Código Procesal Penal no tiene un sistema de prueba tasada, lo que tenemos es una libertad probatoria y te dará en el juez la valoración, bueno, la admisibilidad obviamente, y la valoración para lo que son aspectos de sentencia. Saludos a la licenciada Araya, que siempre aprecio su trabajo y también le aprecio mucho sus comentarios en Facebook. Lo entiendo. Mira, dice CR hoy que yo te decía que nosotros tenemos el siguiente top. Violación de las comunicaciones. Que ponen entre paréntesis hackeo de correos y Facebook. Violación de datos personales, uso de fotos y datos de otras personas en sitios web. Suplantación de identidades, sextorsión, extorsiones por videos sexuales, difusión y tenencia de pornografía infantil, seducción y encuentro con menores, ataques ransomware, virus que secuestra computadoras y estafas informáticas, las mayorías abordadas por la sección de fraudes de el OIJ. Todo eso lo tenemos cubierto jurídicamente. Exactamente, en todo esto hay una cobertura de carácter jurídico, en todas las que me ha mencionado, hay un tipo penal para cada uno de ellos. En el caso del ransomware, podría haber un debate sobre el tema si es una propagación de malware o si es una extorsión. A mí me parece que es una extorsión por vías informáticas, pero lo importante es que hay tipo penal para atacarlo. Más bien, en esta línea, uno lo que podría, bueno, cuando habla ahí de suplantación de identidad y dice hackeo de cuentas, acá lo que uno puede tener también son dos cosas adicionales. Por ejemplo, si se da una suplantación de identidad en la cual se apropian de la cuenta de Facebook de una persona, posiblemente va a haber una violación de comunicaciones electrónicas. Y le voy a decir cómo se da con esto. Más o menos hace 2 meses se dio en el país y todavía está dándose todos los días que aparece lo siguiente. Por ejemplo, que yo le escribo a usted, don Eduardo, un messenger, un chat messenger que dice, don Eduardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte, vieras que perdí acceso a mi cuenta de correo electrónico. Le puedo mandar unos códigos y me los pasa para recuperar la cuenta. Cuando usted dio los códigos, se fue con todas sus redes sociales y se fue con su correo electrónico. ¿Verdad? Eso se ha estado utilizando y se ha estado dando mucho. Incluso hay un medio de comunicación que fue arrebatado por ese medio, ¿verdad? Y la denuncia ya fue interpuesta. ¿Qué es lo que pasa acá con esto? Bueno, lo que hablábamos al principio, tener unos protocolos preventivos para los asuntos digitales. O sea, si a mí me dice, por ejemplo, a mí incluso me lo intentaron hacer, que fue que un amigo me dijo que me sale y me dice que si le puedo mandar unos códigos, no le mando nada a nadie. ¿Ya? O sea, yo ya más por prevención, por prevención crónica que por otra cosa. Luego me voy dando cuenta de lo que está pasando, que le habían suplantado la identidad. A mí me llegó ese mensaje también. Y de hecho, mucha gente se va con eso. Ahora, ¿qué es lo importante con esto? Llegar a decirle a la persona, si ocupara algo, mira, llámame un toque por teléfono para que hablemos. ¿Verdad? Pero lo importante es lo siguiente, más allá de que la voz se parezca o no se parezca, el tema es no se debe hacer ese tipo de cosas. ¿Ya? De igual forma como uno
no presta la cuenta bancaria de uno para recibir pagos de otra persona, porque uno no sabe de qué son, ¿verdad? Tampoco debe llegar y decir, que le digan a uno, mira, me prestas tu WhatsApp para recibir unos archivos. Contame cómo de qué es el asunto para ver qué voy a recibir, porque no voy a hacer que me manden un pack de fotografías de carácter ilegal y termine yo en una situación jurídica comprometida. Oiga, una pregunta, perdona. Todos estamos metidos en la casa desde hace 5 meses, un poquito más. Muchos se dedican al sexting y entonces tengo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las penas por la difusión de esas imágenes? Hay algo Pues muy interesante acá. Hay algo de carácter muy, muy interesante. Hay un debate sobre si la pornovenganza en Costa Rica es delito. Desde mi punto de vista, sí, desde mi punto de vista, ocurre lo siguiente. No hay un tipo, esto que a mí me parece interpretando el código sin hacer analogías, ¿verdad? Desde mi punto de vista, las fotografías como tales, si alguien llega y por mera maldad las libera, lo que puede haber ahí es, por ejemplo, una violación de comunicaciones electrónicas, si la persona, vamos a poder decir, pongamos el ejemplo de Pedro y Juana para no hacer A y B. Juana le manda las fotos a Pedro y Pedro llega y las difunde con terceros. Bueno, es una violación de comunicaciones electrónicas, ¿verdad? Porque eso era para él. El tipo penal establece que debe haber en la liberación, perdón, en la difusión o la retransmisión un grave daño para la intimidad de la persona. Creo que cualquiera con una lógica básica puede establecer que eso no se puede hacer, ¿verdad? Que eso va a dañar la intimidad de la persona. Ahora, hay otro escenario que es el siguiente. ¿Qué pasa si Pedro agarra las fotografías de Juana que Pedro le tomó con su celular, que no es una comunicación electrónica, que es la que Pedro tomó, y las reparte? Bueno, desde mi punto de vista, ahí sería un delito contra el honor, una difamación para contra Juana. Perdón. Entonces, aquí vemos, hay que preguntar exactamente en qué escenario ocurren las cosas, en qué escenario se da la situación. Ahora viene también el aspecto probatorio. Por ejemplo, hay personas, pongamos el caso de Pedro, hay personas que mandan la misma foto a 15, ¿verdad? Y tienen una lista de distribución, porque ahorita y la gente, por ejemplo, en esta práctica del sexting, que para los que no están al tanto de qué significa esta palabra, es como sexo con texto, ¿verdad? O mensajes de viaje, enviar mensajes de contenido sexual, fotografías de carácter erótico, y como ahora todo el mundo tiene celulares con cámara, no hay que ir a la Fuji o a la Kodak para que le revelen las fotos y todo el mundo se tire el rollo. No, la gente llega, se toma las fotos y las manda. Bueno, hay aplicaciones y conductas de carácter preventivo también para esto. Voy a decir algo acá. Quisiera uno, cuando uno habla con la gente, y lo hemos hecho en conversaciones cuando hemos hablado de estos temas, tal vez para hacer algo así debería existir una relación de mayor confianza o de mucha cercanía. Debería existirlo. Además, le voy a decir otra cosa adicional. Esto es riesgoso. ¿Con riesgoso a qué me refiero? Sé de una persona que tomó un video bañándose para enviárselo a la pareja y cuando lo iba a mandar lo subió al estado de Instagram. Y todo el mundo vio el video. Y cuando se percató, ya otras personas habían hecho la toma de pantalla, ¿verdad? Y habían hecho el video y el video terminó en muchísimas manos. Entonces, bueno, hay programas informáticos y protocolos que permitirían, en teoría, una privacidad mayor, pero lo voy a decir de esta forma. Siempre es importante recordar lo siguiente. Por ejemplo, alguna gente acostumbra que si van a participar en este tipo de intercambio de información o de entrega de información o de fotografías eróticas, utilizan, por ejemplo, Telegram de autoborrado con 1 minuto. Que Telegram de autoborrado con 1 minuto elimina el botón para bajar la fotografía para que evitar eso. Y informa si hay un screenshot. Ahora, siempre habrá una posibilidad de, por ejemplo, ¿cuál es la otra? Que la otra persona tenga buen brillo en el celular y con otro celular le tome la foto, ¿verdad? Le toma la foto a la pantalla y eso no lo va a reportar. Entonces, este tipo de situaciones como tal, no le voy a decir a nadie, debería darse un ámbito de confianza. Cada quien hace con su vida lo que guste. Pero eso es un asunto, aquí no estamos aquí para hablar de moral. El punto es que si se va a participar en esto, más bien voy a hacer otro tipo de recomendaciones, que son, que incluso las he visto en foros de protección al respecto de esto.
evitar elementos distintivos de la persona, como lo pueden ser cicatrices o tatuajes o alguna particularidad física que sean protagónicas en la fotografía, evitar el rostro, que es el rasgo distintivo más representativo que todos tenemos, y también utilizar aplicaciones que permitan el autoborrado de las imágenes y el no almacenaje para disminuir los riesgos. Pero, vean, ya llevamos una hora hablando y hay cualquier cantidad de cosas que no he podido preguntar. Yo, Aquí le cuento esto. Yo abro el vino a las 8 de la noche, así que no se preocupe. mira, yo me acuerdo, yo fui víctima por ignorancia, por un error ahí de cálculo. ¿Te acuerdas cuando estaba Blog Galaxia? ¿Sí? Que yo tuve el tercer blog más rankeado de Costa Rica en Blog Galaxia. Y me entra, yo manejaba 2 cuentas de correo de Gmail y me entra un correo que dice, tenemos que recuperar bla, 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 o hacer algo. Todo parecía muy de Google. Y yo lo contesté. Y cuando lo contesté, perdí la administración de mi blog. Me costó un mundo que me la devolvieran, o sea, Google me la devolvió, perdí mucha información, pero es súper interesante, te lo digo como víctima, que te roben algo que no existe físicamente, Julio, es algo que a la gente que no le ha pasado tal vez le cueste comprender, porque es que hemos hablado del dinero, o estamos hablando de las fotos que se liberaron, ¿verdad? Y entonces, pues todavía es algo que existe, pero cuando te roban algo intangible, como es un blog, que son unos sinceros, la sensación que uno tiene, porque yo tenía en ese momento, aparte de impotencia, es, ¿qué hago? Y entonces esto me lleva a la siguiente pregunta. Si hoy en día me robaran mi blog, ¿sí existe el tipo penal entonces? Voy a ponerlo de esta forma. Es importante acá, digamos, si desaparece la forma de administrar el blog, hay 2 cosas que hacer. Una, ir a interponer la denuncia, ¿verdad? Sobre lo que te está ocurriendo, si hay alguna una situación, si tienes a la persona identificada en la fiscalía, si no está identificada en el OIJ, ¿verdad? Y ver también si hay otros delitos conexos, como cuáles, si la persona está haciendo publicaciones a tu nombre, que es como la práctica usual, ¿verdad? De hecho, esa es la práctica más, porque cuando están haciendo las publicaciones a tu nombre, están haciendo una suplantación de identidad. La otra cosa es que es importante mencionar que también hay que seguir los protocolos que establece los sistemas informáticos, la empresa proveedora, para la recuperación de las páginas o los activos digitales. Cuando dices esto, me llama mucho la atención por lo siguiente. Cuando la gente dice es un intangible, pero vea el valor de este intangible. En este momento, ¿cuántos emprendimientos hay de carácter operativo y algunos de ellos muy rentables que lo que tienen es una página web, unos correos electrónicos y una línea de WhatsApp para operar? Correcto, O sea, correcto. en este momento estamos en la parte de mayor emprendimiento de la historia de la humanidad, me atrevo a decirlo, sin ningún dato, como dicen por ahí, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Y hemos visto cómo una bicicleta, una conexión a un teléfono, hace que una persona se compre una mochila y ya lleve sustento a su hogar. Eso era imposible si este virus nos hubiera caído en el año 90. Por ejemplo, calculo que para este momento ya estaríamos en una economía de trueque. Ya estaríamos, o sea, si hubiera paralizado absolutamente la educación, estaríamos incluso con unos niveles de desinformación y quién sabe si para este momento no sería la población excepcionalmente y muy violentamente diezmada. Entonces, en este momento, muchas de las cosas que tienen más valor son de carácter intangible, o sea, no son bienes que podamos considerar muebles ni inmuebles como ha sido la tradición con la que se clasificaron. Entonces, viene algo de carácter relevante. Vea, por ejemplo, esto todo este esfuerzo que realiza usted de difusión de cultura jurídica con estos videos que muchos colegas están participando para conversar de estos temas, para generar cultura, para generar conciencia, para generar debate, para hacer polémica, viene algo de carácter importante. Alguna gente en este momento se mete a ver tus otras publicaciones y si tienes algún tipo de estrategia de carácter interesante para generar contenido, y ahí van viendo cuáles son tus líneas, cuáles son los temas que te gustan, y en un momento alguien ya le pregunta al licenciado, mire, quisiera hacer una consulta, ¿cuál es el valor? Porque tengo un asunto que quisiera que usted me represente.
Ok, vea el valor de un activo digital como lo puede ser una cuenta de Facebook. Habrá colegas, y lo digo virtuosos y dichosos, que ya únicamente viven de sus recomendaciones, de sus casos, los muchos casos que han llevado. Simplemente le llega uno tras otro. Otras personas utilizamos, como lo mencionó usted, una página web, que es mi caso, que es la forma en que la gente me contacta y me localiza. Entonces, estos activos de carácter tecnológico tienen un valor significativo cuando se han desarrollado en el tiempo. Entonces, obviamente, este tipo de propiedad debe ser protegida por ley. Y tenemos protección. Como le decía, si usted llega, por ejemplo, y le arrebatan su página del bufete, ¿verdad? La gran pregunta, bueno, la pregunta es cómo. Hay muchas preguntas que hacer. La primera pregunta es, ¿tenías, la administraba usted o la administraba otro? ¿Verdad? ¿Qué pasó con ese otro? Si fue otro. Si fue que se agarraron y se la llevó, ¿verdad? Como un secuestro, digamos así, a la página. Ok, hay una situación. ¿Te Hay una acuerdas situación. cuando quebró? Hay esta gente que cobraba como 300,000 colones para mantenerte en línea. Yo siempre decía que con solo que te pagaras la mensualidad ya no comías. Me acuerdo de una que estaba en el Paseo de las Flores entrando y fue un empleado, el community manager, el que hace la comunicación de que la empresa está quebrada con la cuenta de la empresa, ¿verdad? Que la empresa está quebrada, que todos nos van a despedir. O sea, el tipo se desahogó en Facebook y así nos dimos cuenta todos de la noticia. Eso es delictivo, entonces. Acuérdate que yo hablo de mi total ignorancia en derecho penal, ¿verdad? Pero una pregunta, ¿qué fue lo era una empresa y el empleado agarró y de forma unilateral llegó e hizo una proclama destructiva? Y es que él vino y dijo, la empresa está quebrada, cosa que era cierto, o sea, la empresa quebró, nos van a despedir a todos, no nos van a liquidar, no paguen su mensualidad porque ya esta gente ya quebró, ya no van a dar más el servicio, todo lo que el tipo dijo, pues se terminó cumpliendo, ¿verdad? Pero eh, fue la misma cuenta, o sea, como que se le hiciera la cuenta de ameliarueda.com y dijeras Voy un a, montón de cosas en contra de ella. voy a decirlo así, si uno se quiere ir light, ¿verdad? Si uno se quiere ir light, hay una difamación. Me parece que es una conducta difamatoria. Si uno se quiere ir un poquito más a la espinilla, me parece que está suplantando la identidad de la empresa, porque un community manager es una persona que tiene un contrato laboral para hacer publicaciones en un espíritu editorial. Habrán algunas en las cuales tiene ya la autorización para hacerlas y otras que tienen que ser supervisadas. Esa, por lógica, jamás se le van a aprobar sus jefes. Exacto. Entonces, si él llega y se arroga el derecho de hacer la comunicación de que la empresa está quebrada, esa no era información que él estaba en posibilidad de haber dado. Entonces, viera que me parece que por ahí hay un delito informático y también hay otro delito informático que tiene que ver con el tráfico económico, los secretos de empresa. Los secretos de empresa también tienen protección de carácter legal. Entonces, el señor por más verdad que estuviera diciendo, no hizo la forma correcta. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque para evitar una situación aquí de complejo de Robin Hood, que como estaba diciendo justicia, entonces ya lo puede hacer. Bueno, eso sería igual que, por ejemplo, que a mí ahorita llegar acá a mi apartamento y descubra que no tengo el televisor de plasma, la pantalla plana, y que me cuenten que vean los videos de seguridad, la tiene otro vecino. Entonces yo voy a entrar a la casa del vecino, hacia la brava, a lo vaquero, a recoger la pantalla. ¿No? O sea, una injusticia no se empata con otra injusticia. Excelente. Entonces, la otra es esta. Vea qué gravedad. Él estaba denunciando eventos de carácter futuro. Nos van a despedir y no nos van a pagar liquidación. O sea, número uno sabe que no le pagan la liquidación cuando no se la pagan. Es más, entonces quiere decir que si le hubieran dicho, no vamos a despedir, pero le vamos a pagar la liquidación y está un bono, entonces ya en su mente se ha propagado. El derecho del presente, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí él, me parece que las conductas que él tuvo son basado en esto que me dices, que no lo he analizado porque no me di cuenta al respecto, pero son conductas que no se pueden hacer. Yo no tengo la posibilidad en ningún momento como empleado de llegar y hacer un secuestro de activos digitales y en caso de que me despidan o algo así por el estilo. Secuestro activo digital, excelente. Sí, de hecho, Pregunta. lo voy a poner así. Desde mi punto de vista, aquí le cuento que habría que ver, podría ser un esfuerzo jurídico interesante.
un esfuerzo jurídico interesante ver si un empleado se lleva sobre las olas un sitio, digamos que usted llega y se hace el bufete suyo en Facebook con una página de Facebook, contrata a una persona, esa persona llega y se va, y se lleva y cambia las claves y todo, ¿verdad? Me pasó también. Ok, habría que ver acá, esta persona tenía una obligación de devolver las cosas cuando dejara de usarlas. Pregunto acá, estoy preguntando más que afirmando. Me parece interesante hacer un experimento de apropiación y retención indebida, porque era algo que había una obligación de devolver, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, habrá un debate jurídico sobre qué tipo de bien es la página web, ¿verdad? Habrá un debate exquisito, pero obviamente esto no puede ser así. Ahora, la segunda, si él se pone a publicar, está suplantando tu identidad, Julio, y ¿verdad? para no robarte más tiempo, pues me queda, vean, para los que ven este video en este momento y para los que lo quieran ver después, hay temas que aquí están apenas tocándose, pero vean, con Julio Córdoba ustedes pueden hablar de Bitcoin, por ejemplo. Pueden hablar de la extorsión, como él estaba hablando. Podemos hablar de esto que está genial del secuestro es el secuestro digital de una empresa. Es un acto de terrorismo. Está demasiado interesante. Pero hay uno, para ir cerrando, que me pasó recientemente y como el señor dice, bueno, el perfil dice que no me ve. Yo hice un post, un video post sobre religión y política y me entró mensajes amenazantes, sumamente amenazantes, por parte de un perfil anónimo, de estos que abundan en... Hay varios que utilizan, vamos a ver, hay algunos que utilizan un nombre de fantasía, como se dice en derecho, pero hay un rostro que lo identifica, ¿verdad? Entonces no importa si te llamas Los Patitos, pero los patitos tienen una cara. Pero resulta que este perfil sí me hace varias amenazas y vuelvo a quedar en lo mismo, desde mi desconocimiento. Sabes que no es mi campo, mi total desconocimiento. Yo, bueno, ¿y qué hago? Eso por un lado. Acuérdate, yo trabajo derecho municipal. Estas elecciones, Julio, fueron, y lo voy a decir, hay una página que se llama Cotoruz Informa Sin Censura, que obviamente no tiene rostro. Sé que conoces Ambito, te ha tocado ir a trabajar allá. Y desde esa página se dedicaron a atacar a quien fuese el alcalde en el periodo pasado. Y en Garavito hicieron exactamente lo mismo, en Guatuso hicieron exactamente lo mismo, en Los Chiles están haciendo en este momento exactamente lo mismo. Y la pregunta para los que somos víctimas o hemos sido víctimas de ese asunto es, ¿qué podemos hacer? Ok, varias cosas. Una es, bueno, en este caso, si hay una página de carácter, son dos partes que me preguntaste. La primera fue con las personas que te amenazaban directamente a vos, ¿verdad? Hicieron un perfil igual, un perfil anónimo en Facebook. Ok, una persona no está obligada a saber quién le está amenazando sus bienes jurídicos tutelados o se está violentando para poner la denuncia. O sea, si a uno llegan y le dejan el carro como un colador y uno queda vivo, uno no tiene por qué llegar al IJ con la identidad de quien lo hizo. ¿Verdad? Simplemente llega y denuncia. O sea, hay gente que llega y dice, es que si usted no puede identificar a quién hizo las cosas, no le podemos recibir la denuncia. No, eso no es así. Eso es simplemente quitarse el tiro, ¿verdad? Quitarse el tiro con la justicia. La otra cosa es que, desde mi punto de vista, si son amenazas únicamente, se puede interponer la denuncia contravencional e incluso solicitar la investigación para ver si se puede individualizar quién es la persona que está haciendo este tipo de amenazas. La segunda cosa que te iba a decir con respecto a lo que preguntabas de la parte de la página esta que se dedicaba a mortificar, voy a poner acá dos cosas interesantes. La denuncia de carácter anónima existe y es válida. Es una crítica que no es confortable, algunas más respetable que otra, otras más formal que otra. Ahora, si la página como tal estaba diciendo conductas de carácter difamatorias o calumniosas con respecto a los señalados, se puede presentar la querella. Se puede presentar una querella por delitos contra el honor y solicitar al OIJ las acciones correspondientes para intentar individualizar quiénes son los autores de la difamación, de las difamaciones o las Ahí, calumnias. ahí es donde yo me preocupo. Intentar, me suena como cierto candidato que tratará y tratará y tratará de ser presidente y no sé si llegará. Entonces, ¿tiene algún resultado positivo ir a denunciar a Galletitas, la página de denuncias más dulce de Costa Rica, por decir algo?
Voy a ponerlo de esta forma. Al principio de la conversación, yo le decía que mi esperanza con lo que va, digamos, que tenemos la legislación, incluso muchos de los delitos que me has los que hemos conversado, no son ni siquiera delitos informáticos, son delitos tradicionales que están siendo cometidos por vías informáticas. Entonces, siempre hemos tenido o los tipos penales o ahorita con las reformas del año 2012 y 2011 y 2012, que son las 90 35, 91, 48, las dos leyes de delitos informáticos, quedamos bastante cubiertos. La otra es la motivación que tenga el Poder Judicial para poder trabajar. Tenemos un tratado internacional que es el Protocolo de Budapest para la ciberdelincuencia, que es el convenio internacional europeo de ciberdelincuencia que Costa Rica está suscrito, que incluso permite la comunicación transfronteriza para temas de obtención de prueba, etcétera, etcétera, incluso ciertos lineamientos para homologación de los tipos penales en los diferentes países, porque este tipo de delincuencia no es una delincuencia de carácter común, sino que ocurre en diferentes naciones. Entonces, desde mi punto de vista, lo respondo de la siguiente forma. Sí vale la pena, independientemente del resultado, es que hay que interponer la denuncia. Hay que acercarse al Poder Judicial y, en este caso, en este caso la querella, hay que interponerla y llegar y pedirle un tipo de protección. ¿En qué sentido? Porque vea esto, don Eduardo, si se sigue con esta, o sea, el crimen está mutando a un área que es novedosa. Mientras no haya una presión de parte de la sociedad para que el Poder Judicial responda, no va a responder. No debería ser así, porque es una denegación de justicia. Nos están denegando ahí la tutela, la justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Pero todos tenemos ese derecho constitucional, pero hay que hacerlo para que haya presión. Y si alguien llega, lo digo de esta forma, vea una historia anecdótica que me ocurrió a mí. Llego y tengo un caso documentado de pseudopornografía en una página web, pseudopornografía infantil, en una página web. Llego y voy y yo sé que son una mafia, son personas mafiosas. Llegué, saqué una cita, voy a reservarme en qué lugar fue, me atendieron, llegué y le entregué las pruebas, las 5 pruebas que tenía contundentes. Una de las personas que atendió lo vio grave, pero el encargado llegó y dijo que ahí no había nada. Que ahí no había nada. Entonces, ¿qué es lo que me deja por acá a mí? Un sinsabor de que vivimos en un espejismo. ¿Cuál es ese espejismo? Que es que vemos cuando llega don Walter Espinosa, el director del IJ, futuro candidato a magistrado, que llega y hace una conferencia de prensa y cuenta que han hecho un gran trabajo internacional de coordinación. No, eso fue que la Interpol le mandó a decir. Eso es un trabajo de otro país, ¿verdad? Como dijo ahorita, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. ¿Por qué razón? Si uno llega y ve que los casos de acá, donde vapulean una cuenta bancaria y la plata va a dar a cuentas bancarias acá en Limón, en San José, en Cartago, en Alajuela, y no hacen nada, me van a decir a mí que están haciendo grandes operaciones en grupos de Telegram y de WhatsApp para investigar esto. Miren, le creo muy poquito al IJ en ese sentido. Había un tema que se me quedó sobre el tema de la pornovenganza que lo quería mencionar para dejar el tema puesto al respecto, que fue un tópico que se me quedó cuando le estaba contestando. ¿Qué pasa en caso de que la persona llegue y le dice a la otra, vuelva conmigo, o si no, estas fotos van a quedar en tierrosas.com o cualquier otro tipo de esos sitios que en Costa Rica ya proliferan y pululan, ¿verdad? Incluso, lo voy a decir así, hay un sitio que me sorprende mucho que dice lo siguiente, yo no sé si todavía estará ahí documentado, decía, si una fotografía suya quiere que la quitemos, el precio empieza en 10,000 colones. Miren, eso es, o facilitación del delito informático, es una extorsión, ¿ya? O sea, no le veo otra posibilidad, otra posibilidad jurídica de lo que estoy manifestando. ¿Qué pasa si a la persona le dicen, acuéstese conmigo, o si no, estas fotos van para todas partes? Ahí hay una coacción, es un delito de coacción. Entonces, hay posibilidad de carácter judicial. Importante respecto de esto, don Eduardo, algo que está pasando mucho con las extorsiones. Cuidado con lo siguiente. Así como ahorita hay llamadas telefónicas en las cuales dicen a uno que es de parte de Hacienda que le van a devolver plata,
y que dé los datos y que dé la cuenta bancaria y que se loguee con el token y un montón de carajadas, ¿verdad? También hay ahorita situaciones que se están dando como la siguiente, que es que llega, aparece una invitación de amistad a Facebook y la muchacha tiene características, digamos, de que es de Europa del Este, que coincide mucho con el estándar que tenemos nosotros o mayoritariamente que tenemos con el de belleza. Uno le da amistad a la muchacha y de un pronto a otro le empiezan a decir que uno está muy guapo, ¿verdad? O sea, empieza toda una campaña de publicidad engañosa que lo hace a uno creer que uno tiene cualidades y virtudes que por ningún lado se le aprecian, ¿verdad? Y ahí de un pronto otro le dice a la muchacha, mira, ¿por qué no tenemos algo más íntimo por Skype y hacemos una videollamada caliente, ¿verdad? Y se da, la gente lo hace, la gente lo hace. Luego le llega el mensaje que dice, si no me manda por medio de monedas electrónicas o por algún tipo de pago internacional 500 o $1000, todo el video va a quedar ahí regado con sus amigos, etcétera, etcétera. También hay otra cosa que ocurre, que es que envían mensajes masivos que dicen, lo tenemos a usted grabado, dándose satisfacción personal viendo pornografía. Si no envía tanto dinero o tanto criptomoneda a tal casillero, a tal cuenta, a tal monedero, le vamos a publicar. En ninguna situación pague. En ninguna situación hay que pagar. Sea o no sea cierto, las cosas en la vida se enfrentan. Miren, en última instancia, si los videos andan, hay un video y le dicen, si no lo entrega, lo liberamos. Miren, si le van a sacar $2000, que son 1.200.000, 10 citas de terapia psicológica valen 300.000 colones. Sale más barato ir a terapia psicológica y saber enfrentar el asunto que llegar y mandar 2000 para que en 4 meses le manden a decir otra vez el mismo mensaje, mandar 2000 más y vivir un día y al final el video se va a liberar, ¿verdad? Entonces, exista o no exista el video, es mejor no entregarlo. Igual, cualquier persona que llegue y dice, yo le envío estas fotografías en confianza a la persona y ahorita me dice que si no tenemos relaciones sexuales, las voy a liberar, eso inmediatamente hay que interponer la denuncia. Algo que le quiero comentar a quienes están, posiblemente esta sea mi conversación menos popular con respecto a críticas del Poder Judicial, pero voy a hacerla. Es más, voy a contar esto, que si me tengo que retractar lo hago. Lo hago porque es muy serio. A mí me contó una persona que fue a interponer una denuncia y en la puerta le dijeron que no era delito y la devolvieron. Y no se la recibieron. Eso no puede ser así. O sea, uno puede ir a denunciar lo que uno se le pase por la cabeza. O sea, yo puedo denunciar que fui raptado por marcianos, que me hicieron una sarta de barbaridades y que después me dejaron otra vez aquí por mi casa. Bueno, hay que determinar si a mí me pasó algo o no me pasó algo, si tengo una situación de carácter mental que me tiene alucinando. Pero hey, si alguien llega a contar una historia de estas, la historia sí debe ser recibida. Para mí, desde mi punto de vista, e invito a las personas que lo hagan, presenten las denuncias por escrito. Me ha parecido que hay menos posibilidades de que rechacen una denuncia cuando se presenta por escrito que cuando se presenta oralmente en ventanilla. Y además en ventanilla, usualmente, cuando las reciben, no se parecen mucho a lo que la persona quería contar, hacen como el resumen ejecutivo. O sea, es como espíritu de tuitero, escribiendo un poquitico, ¿verdad? 240 caracteres por hecho. Entonces, mejor preséntenlas por escrito y a veces salen con una novedad procesal, que es que la denuncia va para tamizaje, para ver si la admitimos. Eso no existe. Eso no existe procesalmente, el tamizaje, no. Dice aquí el licenciado Rodrigo López que el problema de hacerte caso, ir a denunciar, es que quienes cometen delitos informáticos son unos limpios, pierden uno el tiempo porque no tienen ni bienes ni qué quitarles. Era lo que se llamaba tema de política criminal. Y le responde Juan Esteban Durango, o ya están en la cárcel. Julio, mira, yo te voy a comprometer, solo he comprometido a otra persona anteriormente. Me están pidiendo segunda parte. Vos sabés lo difícil que es que una persona esté concentrada más de 5 minutos y logramos en estos videos concentrarlos un poquito más de 1 hora. ¿Estarías dispuesto a que hablemos del tema después? No hay ningún problema. Cuando guste, le quiero agradecer la conversación. A mí me gusta mucho generar cultura jurídica de lo poquito que sé, porque estoy aprendiendo, compartir lo poquito que sé y debatirlo, ponerlo constantemente y también al mismo tiempo generar presión. ¿En qué sentido? Estamos en una transformación tal que incluso no hablamos, se va a quedar para otro momento. Vea ahorita que lo más importante que hay de usted y de mí ni siquiera podría ser tal vez
la cuenta bancaria, son nuestros datos personales. Y eso posiblemente sea ahorita la mayor fiesta delincuencial que tenemos circulando a nivel internacional, que vale más que el petróleo y que ni siquiera hay una conciencia que tengamos al respecto de eso. Entonces, de mi parte, don Eduardo, agradecimiento por la invitación, expresarle mi aprecio, como solamente 2 veces nos hemos saludado para crear la memoria que tengo. La Solo primera vez fue cuando nos topamos en el Mall San Pedro, así es. y la segunda vez, eso fue hace como 5 años, y la segunda vez fue en la presentación de su libro que usted amablemente me autografió. Entonces, estoy para servirle y muchísimas gracias. No, no, yo te agradezco. Aquí nos dicen, avisen y estaremos atentos. Excelente temario. Alejandra te manda a decir, muy buen tema. Felicidades, licenciada Araya. Y don Juanca Jiménez dice, excelente, gracias, licenciados. Julio, de mi parte, para no abusarme, muchas gracias. Gracias a los que nos vieron, gracias a los que van a ver el video. JulioCórdoba.com para que los que gusten contactar al licenciado y estaremos pendientes para tratar de hacer un segundo coloquio. Muy buenas noches, Julio. Hasta luego. Buenas noches. Bendiciones. Hasta Chao. luego.